Algunas personas me critican porque dicen que yo soy un tipo que quiere tener buena relación con todo el mundo. Y yo acepto esa crítica, pero yo no voy a cambiar mi forma de ser. Yo nunca he hecho la política con base en gritos, en insultos. Yo no soy un político pirómano y yo no voy tras el like. Yo tengo absolutamente claro, como tú lo dices, que este país ha sufrido tanto la violencia que necesita seres humanos que tengan sentido común y sensatez para poder hablar con todos los que tengan que hablar. Y yo hoy me precio de poder decir que he hablado con todos en el espectro político colombiano. Sí, yo le hago estricta oposición al presidente Petro y así me vieron en el Senado levantando la mano y llamando sus cosas por su nombre, pero nunca insultando, pero nunca denigrando. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Quién es Quién. Hoy traigo un personaje muy especial que ustedes lo han oído en estos días y en muchos años, que nos habla de política, del país, de la situación, que alerta, que está en la jugada y que hoy más que nunca está en la jugada porque está de candidato a la presidencia. Les estoy hablando de David Luna. David, muchísimas gracias por estar acá. Adriana, muchas gracias a ti por esta invitación. Muy feliz de estar en este medio que es el pionero de los medios digitales en Colombia. Así que muy honrado. Pues muchas gracias y hemos podido seguir la trayectoria de David durante estos 15 años de Quién y Qué, y realmente queremos hoy abrir este espacio de quién es David Luna, porque sí, lo vemos en los escenarios más calurosos que tenemos, la persona que está, como les digo, comentando, hablando, levantando la mano, ha dirigido partidos, ha sido exministro, ha ocupado cargos importantes, ha estado en el Senado, tú has estado en muchas posiciones en las que también estuvo en una muy importante que fue la de Mintic, en donde empezó a abrir todo este espacio al tema digital y quien habló en su momento y en un momento en que nadie entendía, hablaba de estos espacios. Así que hoy vamos a ir en un recorrido de la vida de David. David, bienvenido nuevamente y aquí vamos a arrancar. Bueno, muchas gracias. Queremos lo primero, y yo sé que todos los jóvenes y la gente que está acá, que nos sigue y que nos lee y que de alguna forma pues está conectado con esos 5 sentidos acá en nuestro espacio, ¿quién es David Luna? Bueno, yo soy, creo yo, un ser humano común y corriente que nace en una casa llena de amor. Papá y mamá, David mi papá, María Eugenia mi mamá, ambos son abogados de la misma universidad y yo soy hijo único. Entonces algunos pensarán que el hijo único es el consentido, al que todos le dieron. Sí, mis papás fueron muy cariñosos, pero eran exigentes como ninguno. Entonces yo nazco en un hogar pues, donde evidentemente hay mucho cariño y el ser hijo único me obliga, creo yo, a ser una persona muy abierta, a hablar con los vecinos, a salir a la cuadra a jugar con el que tocaba, porque yo no tenía con quién jugar en la casa. Y así fui construyendo, digamos, creo, una vida de liderazgo. Liderazgo en el colegio, entonces me metía en el comité para hacer el periódico, en el comité para lograr acompañar los barrios cerca del colegio que estaban en unos momentos críticos, en la banda de guerra, en el equipo de fútbol. Después estudié Derecho en la misma universidad que estudiaron mis papás. ¿En qué universidad? En la Universidad del Rosario. Fui feliz porque yo sí creo que ahí viene la segunda parte. La universidad y el colegio me motivaron mucho a entender lo público, a hablar en público, a oír, a ser respetuoso de lo que decía el otro antes de entrar en controversia. Y bueno, fue una niñez y una juventud pues relativamente normal, pero con mucho amor. ¿En Bogotá? En Bogotá. ¿En qué colegio? En el Gimnasio Campestre, que es muy cerca de estas oficinas de Quién y Qué. Que eran los famosos partidos y por eso mencionaste lo de la banda de guerra. Eran los famosos partidos de fútbol, sí. Las disputas con la banda de guerra, entre varios colegios que en ese momento eran solo de hombres, ahora ya casi todos son mixtos.
Así es. Bueno, David, ¿y cómo fue este paso a la universidad? ¿Cómo fue la universidad, el derecho? ¿Cómo te empezó a vincular con todo esto? Porque pues tú nos hablas y conocemos entonces que esa parte tuya, de esa habilidad de hablar con la gente, de querer trabajar por gente en colectivos, en diferentes, digamos, ambientes, ¿cómo el derecho te lleva también a ti a esta, o sea, para ir viniéndonos un poquito para acá? Pues tiene mucho que ver, porque yo arranco la universidad y en los 2 primeros semestres empieza paralelamente un grupo de vecinos a tratar de recuperar una quebrada en el barrio donde yo vivía. Y entonces me dicen, bueno, usted que es el estudiante de Derecho, haga los derechos de petición para pedir que recojan la basura en la quebrada. Y en efecto yo hacía los derechos de petición, pero más allá de eso, ya comenzábamos los sábados por la mañana a recoger la basura, y ahí fue cuando me pidieron, ayúdenos a crear esta corporación de vecinos, esta junta de acción comunal. Ahí arranca mi conexión con, digamos, las organizaciones cívicas. Con una cosa adicional, que mi mamá había creado en su puesto de trabajo un concurso de vitrinas navideñas. Entonces yo recorría con ella toda la ciudad, desde Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Usaquén, Chapinero, Santa Fe, en un bus, viendo cuáles eran las vitrinas pues que iban a ganar ese año. Yo la acompañaba con el jurado de vitrinas. Entonces comienza ahí en esa parte universitaria un poco mi, creo yo, decisión de decir, oiga, a mí me gusta lo público, a mí me gusta pues lo comunitario, como decía Galán, a mí me gusta entender la política como el arte de servir, pero ahí nace. Tiene mucho que ver con el rosario, tiene mucho que ver con el derecho, y en 5º semestre tomo la determinación de aspirar a mi primer cargo público, que es el de edil, en la localidad en la cual yo nací, y te quiero confesar que fue una campaña divina. Le estaba contando ahora a tu equipo, porque hice unas fotocopias que decían, mi nombre es David Luna, punto, si me necesita llámeme, y yo ponía o puse el número del celular, que es mi mismo número de celular del día de hoy, no lo he cambiado. Si se cae un árbol, si se abre un hueco, si hay un parque por arreglar, y así comenzó este proceso. ¿Ese qué barrio fue, David? Para que nos quede aquí el... Estamos hablando del barrio donde queda ubicada la Quebrada La Vieja, que es, digamos, en Chapinero, y la localidad es Chapinero. Esa es la localidad segunda de Bogotá. Bueno, David, en ese proceso del Rosario, yo me imagino que siendo una universidad en la que todos se conocen, porque es muy chiquita. Es muy pequeña, y empiezan a hacer esos amigos y todo. ¿Qué amigos tienes, o que conservas hoy en día de esa época? No, todos. Y cuando la tecnología nace, pues más, porque tenemos nuestro grupo de WhatsApp de la universidad. Pero lo increíble fue que en ese día que yo tomo la decisión de decir voy a aspirar a ser edil, pues ya prácticamente todo el curso dice yo estoy listo a ayudar. En ese curso hay excepcionales penalistas, está la defensora del pueblo hoy, la doctora Iris Marín, con quien estudié, que es una maravilla de abogada, están comercialistas, civilistas, personas que en su gran mayoría se dedicaron al derecho, pero que otros tomaron la determinación también de estar en la vida pública. Y ahí está también como compañero de universidad Mauricio Liscano, que fue hasta hace poco ministro TIC del presidente Petro. Somos amigos, obviamente militamos en líneas ideológicas totalmente diferentes. Bueno, qué interesante, pero o sea, ese curso produjo 2 ministros de tecnologías de la información y las comunicaciones. Mira, bueno, fíjense, un dato curioso. Y no había caído en cuenta, pero sí. Bueno, pues aquí como vamos recordando esa trayectoria, seguramente saldrán otros personajes a relucir. Bueno, David, y en ese proceso, tú sales de la universidad, ¿qué sigue? No, yo en la universidad, estando en la universidad, termino mi término como edil, porque en esa época eran 3 años,
no 4 años, y estando en último semestre de la universidad, aspiro al Consejo de Bogotá. Y a mí me dicen, David, usted está loco, usted es un peladito, usted no tiene cómo llegar al consejo, allá no llegan sino los chachos, los que llevan muchos años en política, los que tienen mucha plata. Y yo dije, yo voy a aspirar, y quedé último, entré de último, con 11.058 votos. Me tocó un consejo muy peculiar, porque me tocó de un lado, sentado, la gorda Fabiola, que en paz descanse, que era una maravilla de persona, con humor, pero adicionalmente con decisión. Del otro lado, un personaje político que fue icónico en Bogotá, que era Lucho el Embolador. Sí, el famoso. El famoso embolador. Sí. Y eran mis compañeros de pupitre. Entonces yo conversaba con ellos muchísimo, personas con mucha experiencia que me ayudaron a entender el consejo. Recuerdo mucho a Jorge Durán Silva, que fue concejal como 40 o 45 años, que me decía, Chino, lo está haciendo bien o la está embarrando. Yo oía. Y otra persona que falleció, que fue para mí un gran amigo, de una línea ideológica totalmente distinta a la mía, pertenecía a la UP, que era Mario Upegui. Mario Upegui fue conmigo como un papá. No estábamos casi nunca de acuerdo en nada, pero nos sentábamos, hablábamos, nos oíamos, y yo creo que ahí aprendí que en Colombia es posible construir consensos del disenso, porque él estaba en una posición, yo en otra, era Mocus el alcalde, y yo defendía en muchas cosas la administración de Mocus. Él no la atacaba, pero estaba en muchas cosas en desacuerdo, y en algunos momentos terminamos estando unidos en ese proceso. Con Mario Upegui tuve la fortuna de conocer por primera vez el Sumapaz, todo el páramo del Sumapaz. Y con Mario Upegui, desplazándonos en unos jeeps del acueducto, después de pasar San Juan, después de pasar el Tunal Bajo y el Tunal Alto, nos retuvo en esa época muy similar al momento cuando secuestraron a Ingrid Betancourt, nos retuvo la guerrilla de la FARC. Y afortunadamente pues nos dejaron regresar, pero ahí yo comencé a entender por qué razón tenía influencia esa guerrilla en ese sector de la ciudad, del páramo. Y era porque el Estado no llegaba. Y después de ese viaje llegamos a esos colegios, o le pedimos el favor a la administración Mocus que llegara a esos colegios con líneas telefónicas, no había internet en esa época, con computadores de un tamaño, no existían las tabletas, muy a lo máquina de escribir que tienes acá, y comencé a comprender que el país no solamente eran las ciudades, y hoy que estoy recorriendo nuevamente el país, comienzo a comprender que cuando las personas buscan cambios o cuando las personas buscan que se cumplan esas promesas, es porque de verdad las están necesitando. Bueno, ya hablaremos de eso, pero bien interesante ese recorrido que hacemos, porque en la vida tuya tú tienes 50 recién años cumplidos. Lo que pasa es que David come muchos años, entonces la gente todavía lo deja como en ese, el David. Ese es un mito que Adriana te agradecería me ayudaras un poco a desvirtuar. Muchas personas dicen, hombre, Luna es bueno, David tiene buenas ideas, pero es un peladito. No, ya tengo 50 Por y eso, 27 en este oficio. Por eso me parece tan importante preguntarte, porque es que estamos hablando de personajes como Upegui, que ya no, que se murió, pero de pronto los jóvenes no lo conocieron, y fue un intelectual, de los grandes intelectuales que hemos tenido, y sobre todo del tema, como dices tú, de izquierda, sí, claro. 100% de izquierda. Entonces es muy interesante porque ver que David ha pasado todo este cruce, todos estos 27 años de trayectoria, pues han pasado personajes importantes en tu vida en donde te han dado un refuerzo en conocer el país, ¿no? Pues y entender el país, pues que es tan difícil. Yo siendo muy pelado, pues fui concejal de Bogotá y interlocuté pues con dos
personas que para mí son fundamentales en lo que Bogotá logró cambiar, que fue Antanas Mocos y Enrique Peñalosa. Dos hombres que con servicio público, uno con una forma de gobernar, el otro con otra, yo creo que le devolvieron la esperanza a esta ciudad. Pero yo me precio de decir, pues yo les aprendí mucho, ¿sí? Y como ellos, otras personas con las cuales tuve la posibilidad o de trabajar o de aprender. En política se cree que si tú trabajas con alguien o que si tú ayudas a alguien o ese alguien te ayuda a ti, tú le perteneces a esa persona. Entonces, yo trabajé con Mocus y con Enrique Peñalosa y a ellos los admiro mucho, pero ellos son ellos y yo soy yo. Yo soy David Luna, yo tengo que mostrar en mi carrera y que proponer en esta nueva etapa. Entonces, a mí me parece que, sobre todo para los jóvenes que ven este programa, pues es muy importante saber quiénes son las personas que están aspirando a los cargos públicos, cuál es su trayectoria, qué han hecho, no solamente qué prometen en ese instante, sino echar un poquitico para atrás y verificar qué han hecho y cómo lo han hecho. David, y ahí me pones y me pones a pensar, y una pregunta que siempre me hago. En la política no hay amigos, hay alianzas. Y uno a veces ve unas peleas espantosas y de pronto ve unos abrazos. Y es un país que vive en medio de la guerra, que siempre se habla de paz, que la paz se ha convertido en el discurso de todos para llevarnos a creer o a tener esperanza en algo que estamos adoleciendo. ¿Cómo ves tú eso, esas relaciones políticas? ¿Cómo ves tú esas alianzas? ¿Y cómo es David frente a eso? Pues mira, Adriana, algunas personas me critican porque dicen que yo soy un tipo que quiere tener buena relación con todo el mundo. Y yo acepto esa crítica, pero yo no voy a cambiar mi forma de ser. Yo nunca he hecho la política con base en gritos, en insultos. Yo no soy un político pirómano y yo no voy tras el like o voy tras el titular. Yo tengo absolutamente claro, como tú lo dices, que este país ha sufrido tanto la violencia que necesita seres humanos que tengan sentido común y sensatez para poder hablar con todos los que tengan que hablar. Y yo hoy me precio de poder decir que he hablado con todos en el espectro político colombiano. Sí, yo le hago estricta oposición al presidente Petro. Y así me vieron en el Senado levantando la mano y llamando sus cosas por su nombre, pero nunca insultando, pero nunca denigrando, pero nunca incluso metiéndome en sus temas familiares o en sus temas personales. Yo creo que la política tiene que entender que es fundamental, uno, poder conversar con quien se piensa distinto. Yo me precio de tener un diálogo muy fluido y muy respetuoso con María José Pizarro, que es del Pacto Histórico, pero también con María Fernanda Cabal, que es del Centro Democrático. Son dos mujeres muy valiosas para la política colombiana. Me encanta que estén haciendo política y que estén, ojalá, en este proceso de aspiración a la presidencia. Pero quienes creen que si uno habla con una o habla con otra, está cometiendo un error político, pues me quedo con el error político. Me quedo con el error político porque de ese titular es el que tenemos que lograr salir. Y yo sí siento que, si bien es cierto, uno no tiene que ser amigo de todo el mundo, porque uno sí escoge sus amigos y los amigos lo escogen a uno, pues uno tiene que tener la capacidad de poder dialogar. Hay un libro del general Valencia Tovar que dice: yo hablo de mis adversarios, no de mis enemigos. Un general de la República, tal vez uno de los más importantes que ha tenido este país, nunca graduó de enemigos a las personas con las que combatía en el territorio. Son adversarios. Y yo creo que ese es un muy buen significado que vale la pena tener presente. Yo hablo de adversarios. Yo compito con unas personas por el respaldo ciudadano, pero no tengo la necesidad de estar disparando verbalmente para denigrar del otro. ¿Y cómo vamos a hacer con este proceso que se nos viene para poder generar unos debates así claros y contundentes, que podamos también escuchar las propuestas y poder elegir con
con tranquilidad mental y no que estemos tan contaminados de esos ataques. ¿Cuál es la propuesta? Pues es que yo creo que los más interesados en que haya una extrema polarización son muchos de los actores políticos, porque saben perfectamente que si dividen el país, pues tienen más posibilidades de obtener respaldos. Entonces este no es un mensaje para los políticos, este es un mensaje para los ciudadanos. No se dejen involucrar en esos debates. ¿O es que acaso la billetera para ustedes pagar el recibo de la luz se la llena la izquierda o se la llena la derecha? ¿O es que acaso a ustedes les llena la nevera la derecha o la izquierda? No, se la llenan sus horas de trabajo, que lo que necesitan es tener garantías para tener cada día un mejor trabajo, mejor remunerado. A mí me parece que uno tiene que abrir esa expectativa y ese espectro para poder oír. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Oigamos las propuestas. Y en ese sentido va a ser difícil porque esto va a estar muy polarizado. Pero yo sí, como lo he dicho de tiempo atrás, y tal vez por eso perdí la elección a la alcaldía de Bogotá, que podemos seguro hablar de ella más adelante, yo solo me comprometo con lo que soy capaz de cumplir. A mí no me gusta jugar con los sueños, con las ilusiones de las personas, porque finalmente lo único que uno tiene es el nombre. Y yo sí le quiero dejar a Julieta y Alejandro, que son mis dos hijos, pues un nombre donde la gente diga, yo estaba de acuerdo o en desacuerdo con Luna, pero por lo menos ese tipo hablaba con la verdad. Bueno, vamos entonces para la parte, nos devolvemos a tu vida personal. Sales de la universidad, bueno, de candidato, en fin, aparece el amor. Aparece el amor. Háblanos de tu esposa. Aparece el amor, tal vez de las cosas que yo me arrepiento, pero no me arrepiento, es de haberme casado viejo. Algunos dicen ahora, no, eso es mejor, pero bueno, yo me casé a los 39. Y entonces soy papá ya un poco más grande. Me hubiera gustado de pronto ser papá más joven, pero eso es lo que Dios me dio y eso es lo que me gozo diariamente. Yo conozco a Laura porque después de concejal fui representante a la Cámara, aspiré a la alcaldía de Bogotá, perdí y me designan viceministro de Trabajo. Trabajo con el ministro Rafael Pardo, que entre otras es una persona maravillosa, que también admiro y a quien le agradezco muchas enseñanzas. Y en una de esas, el ministro Pardo me dijo, yo no puedo ir a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, a defender la posición de Colombia, vaya usted. Entonces yo pues agarro la maleta, la armo, aterrizo en Ginebra, Suiza, y me recibe una niña que es la pasante de la embajada, con la embajadora Alicia Arango. Y pues Alicia había sido una persona muy especial en mi vida. Yo la llamaba mucho a preguntarle, oiga, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y Alicia siempre me ha dado buenos consejos, también la admiro y adoro. Y Laura trabajaba como pasante con Alicia. Yo le llevo 14 años a Laura. Y comienza en ese viaje, pues me imagino yo, espero decirlo bien, unas miradas, de pronto un coqueteo, y cuando me regreso, en esa época no había WhatsApp, había Messenger en un teléfono que seguro algunos recuerdan, otros no, que se llama el BlackBerry. Yo le pido el PIN antes de salir de Ginebra y comenzamos a chatear. Y duramos chateando como 8 meses y cuando ella regresa nos ennoviamos. Y barranquillera, Laura dice una cosa muy curiosa. A mí lo que me preocupaba de casarme o de ennoviarme con David no era que me llevara 14 años, sino que era cachaco, que era rolo. ¿Y ella es? Barranquillera. Barranquillera, súper barranquillera. Súper barranquillera. Y obviamente, pues la bailada, ellos son una sociedad fantástica, con mucho humor, con mucho relajamiento, y obviamente nosotros pues tenemos nuestras diferencias y bueno, he ido conectando. Bueno, ahí viene otro tema que me parece también súper interesante, es, ya pasamos el del mito de la edad, ya saben que David tiene 50 años, ya incluso le estoy viendo unas canitas por acá. Unas canitas ya. O sea, nuestro David ya está en una etapa listo para ser un candidato a la presidencia, joven pero con experiencia. Pero cachaco,
cómo un cachaco, pues que conquistó ese corazón barranquillero, cómo ese cachaco va a conquistar el corazón de las regiones. Que Colombia es un país realmente de regiones. O sea, Colombia no es Bogotá. Así es. De hecho, aquí la capital, pues aquí pertenecemos de todas las regiones. ¿Cómo ese cachaco va a conquistar las regiones? Ese es el segundo mito que te agradezco mucho me preguntes, porque se los dice un cachaco. Yo sí creo que hay que desbogotanizar Colombia. Colombia es un país de regiones y las regiones necesitan autonomía para tomar sus propias decisiones. No es posible que los alcaldes del país tengan que venir 2 días de la semana a Bogotá literalmente para pedalear unos proyectos. Yo creo que hay cosas que se tienen que hacer desde las regiones y ellos tienen que responder por su progreso, porque en muchos casos hay esas desigualdades. El lunes hablaba con un gran amigo barranquillero que me sorprende mucho porque ha sido uno de los que logró crearse la institucionalidad con la cual Barranquilla en estos últimos años ha cambiado. Y me dice, ¿sabe qué, David? Yo creo que la desigualdad que se vive entre el ingreso que tiene el colombiano en el interior y el que tienen en el Caribe se debe a la desconfianza. Hace muchos años, 20, 30, 40 años, había mucha desconfianza de transferir los recursos, por ejemplo, al Caribe colombiano. Hoy en día hay ciudades en el Caribe colombiano que superan en muchos rankings a las ciudades del interior. Hay que creer en esas regiones del país. En segundo lugar, mucho que ver esto. La corbata. Me dicen, hombre David, quítese la corbata que estamos en campaña. Y yo les digo, mire, para mí la corbata es mi uniforme de trabajo. Yo me pongo corbata porque creo que con ella le demuestro respeto a los demás, le demuestro respeto a cumplir el horario. Tú me invitaste hoy a las 10 de la mañana y yo llegué acá a las 9:50, porque me parece que es fundamental, obviamente, pues, dar ejemplo en ese sentido. Entonces yo me siento honrado de la corbata que trabaja, de la corbata que se preocupa por los problemas, no del significado de eso que por ahí existe, yo tengo una corbata ya, un trabajo donde no tengo que hacer nada. No, eso en mi administración va a cambiar, porque todo el mundo tiene que responder, pero 2, uno no puede estar entregando contratos por entregar simplemente para pagar favores políticos. Y 3, a mí me parece que cuando yo salgo a la región, en el Caribe, pues se ha convertido en una cosa muy interesante, es que a mí me dicen el cacha. Entonces la gente me dice, cuando me aterrizo en Barranquilla, en Santa Marta, en Sincelejo y en Montería, donde estuve la semana pasada, oye cacha, gracias por estar acá, gracias por entender el Caribe, pero ya lo propio en los Santanderes, pero ya lo propio en departamentos como el Tolima, donde llegué en la tarde de ayer, o en el Huila, comienza a existir un tema de este tipo, sí tiene la capacidad de entender nuestra idiosincrasia y de demostrar que es posible descentralizar este país. Bueno, y es que esto también te lo pregunto porque ustedes van a tener que competir con algo muy bravo, que es el algoritmo político. Y cuando hablo del algoritmo político me refiero precisamente a todos esos mitos y un poco el tema de las fake news y la desinformación. Muchas veces se ridiculiza o se trata de ridiculizar al personaje porque representa algo serio, o porque tiene un tono cachaco, o porque la persona habla costeño, o porque la persona, en fin. Y creo que eso va a jugar mucho en estas elecciones. ¿Qué va a hacer David con respecto a esto? Claro que va a jugar, y claro que hay que entender la tecnología, y yo vengo del mundo de la tecnología, lo que me permite decir, la tecnología no es el futuro, es el presente, y es una herramienta que puede ayudar a resolver los problemas que tiene desde hace 30 años Colombia. En eso es clave comprender que tenemos que dar el paso en innovación y en tecnología. Porque ahí, por ejemplo, podemos posicionar la agroindustria con contundencia sembrando tecnología en el campo. O podemos lograr cambiar ese paradigma de muchos jóvenes que no tienen cómo estudiar y cómo trabajar, formándolos. Pero ¿cómo vas a hacer para atacar la desinformación? Entonces, eso que tú dices es absolutamente clave. 2, Tim Berners-Lee, que fue el creador del www, de la web, dijo hace muchos años
el reto más importante del Internet son la lucha contra las noticias falsas, la lucha contra la desinformación política y la protección de los datos personales. Los dos puntos siguen siendo cada día más vigentes. Y yo creo que esa desinformación hay que enfrentarla con información confiable. Ese cuento de dejen que esa noticia corra, que eso no lo ve nadie, no. Cada noticia falsa hay que enfrentarla. Y hay que enfrentarla diciendo cuál es la realidad. Puede que a algunos ya les quede eso políticamente en el radar, pero si tú dejas que esa información pase, pues muy seguramente se convierte en una verdad medias. Y es fundamental estar muy atentos en ese proceso que las redes sociales está hoy desarrollando. Y tres, ya que hablaste de voces o ya que hablaste de acento, dos cosas. La primera, yo tengo la voz que tengo porque tengo un surco en mis cuerdas vocales y a mí me la montan mucho por mi voz. Yo creo que mi voz finalmente es algo que me permite tener identidad propia. Pero la segunda, ahorita que se ha vuelto tan fuerte esta discusión sobre un colombiano que yo admiro y adoro y además aplaudo, como es Manolo Cardona, con la serie Medusa, por sus apuntes caribeños, yo les digo, bienvenido a ese debate, pero lo interesante es lo que esa serie está posicionando a Barranquilla. Esa serie está de primera en el mundo, demostrando que Barranquilla ha tenido un progreso nunca antes visto. ¿Eso qué es? Tecnología. ¿Eso cómo funciona? Con decisión. Y en este país tenemos que pensar que, por ejemplo, la culinaria se convierte en una herramienta de posicionamiento de país. Te conté que ayer y antes de ayer estuve en el Tolima. Ese ranking de Atlas, que es un ranking mundial, que pone a competir 10.000 platos típicos en el mundo y que mete a la lechona de primero, pues tiene un significado que, creo yo, los tolimenses no aprovecharon de la manera que han podido aprovechar. Hay mucha gente que viaja solamente para ir a probar ese plato típico. Deberían retomar ese posicionamiento y decir, oiga, mire lo que nosotros tenemos en estos momentos, porque la lechona sin arroz, que es muy distinta a la lechona con arroz, pues se convierte en un plato y eso está pasando en el Caribe con otro, en el llano con otro, en el sur del país con otro. O sea, la tecnología te permite hablar de unas cosas que no te lo hubiera permitido hablar la comunicación tradicional hace muchos años. Sin duda existe una democratización en la información con la tecnología, pero una desinformación impresionante. Brutal. Entonces es un poco como llevar a esa reflexión y como pedir que esos espacios que los candidatos van a tener para hablar con el público se respeten y se escuchen y que la gente se informe, no simplemente acudan a esas cadenas de desinformación o de digámoslo así, la IA mezclada con el algoritmo más esa presión que la gente tiene diaria con las redes sociales, ese va a ser amigo o enemigo en las elecciones. Y esa es, digamos, te dejo, tú que eres un hombre de tecnología y conoces todo eso, ojalá abramos un debate sobre ese tema. Totalmente. Y yo le hago una pregunta a los seguidores de este maravilloso medio. ¿Cuántos de ustedes reciben un link de un titular y se quedan solo con el titular? ¿Cuántos, más allá de la ciberseguridad, abren ese link para saber qué dice la noticia? Pero la segunda cosa, yo me acuerdo en mi época de ministro que el doctor Roberto Pombo, que dirigía El Tiempo, me invitó a un gran evento que se llamaba IMA, que era los periódicos, y en ese momento discutían si los medios que han construido confianza iban a volver a retomar posicionamiento porque tenían a las redes sociales prácticamente acabándolos. Yo sí creo que la gente está volviendo a buscar confianza en el medio de comunicación que tiene un equipo. Es que tú tienes acá un equipo, tus periodistas contrastan la fuente, tus periodistas piensan antes de publicar
no por ganarse la primicia, sino por el contrario, por transmitir la información. Eso que tú estás diciendo, Adriana, es muy importante, porque el ciudadano, a la hora de tomar la decisión sobre un candidato, tiene que pensar en esa palabra, confianza. Y muchas veces, lo sabemos, con inteligencia artificial y con algoritmos, pues se puede cambiar la historia negativamente. Así que ojo con eso, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Bueno, seguimos con el amor, luego vienen los niños. Julieta y Alejandro, Julieta 8, Alejandro 5. Eso fue muy duro porque Julieta resultó ser hincha del Junior. Esos barranquilleros, familia, me la pusieron contra la pared y cuando me di cuenta no fui capaz de reaccionar. Entonces, cuando nació Alejandro, el día 1 en la clínica, le llevamos una camisetica de Millonarios. Lograste equilibrar. Logré equilibrar. Entonces, eso es una belleza. No, eso es el amor de mi vida. Julieta se está aprendiendo las capitales de los departamentos. Alejandro me pregunta, papá, pero ¿qué es la política? ¿Por qué tú viajas? ¿Por qué vas a unas ciudades que yo no conozco? Entonces, ha sido un proceso muy complejo porque hacer política con niños chiquitos no es fácil, sobre todo porque dejarlos de ver, pues te parte el corazón, pero... Y esta va a ser una campaña muy dura. Muy dura. Y muy dura para la familia. Muy dura para la familia, por eso lo primero que hice fue pedir permiso. Claro, pero porque tristemente también es una campaña donde hay mucho bullying. Y el bullying tristemente le llega a la familia. Y a los niños. Entonces, a los niños. Lo vivimos en épocas pasadas con el presidente Duque, lo hemos venido viendo como en un proceso de evolución. Entonces, ahí hay que blindarse muy bien. Y por eso yo creo que quienes primero deben dar ejemplo son los políticos. ¿Por qué razón te tienes que meter con la familia de las personas que están en la palestra? Vuelvo e insisto, uno responde por uno y ante los colombianos. Pero lastimosamente eso está pasando y yo por eso hago política sin inmiscuirme en los temas personales de las personas. Ok, bueno, entonces ahora sí hablemos también un pedacito de política. Ya que le hemos mezclado política, amor, hijos, familia, el transcurrir de tu vida, tus padres, tu familia. David, ¿con quién estás ahora? Yo tomé la determinación hace menos de 2 meses de renunciar al Senado, de renunciar al Congreso y al partido que me eligió. ¿Y por qué lo hice de esa manera, Adriana? Porque yo creo que Colombia tiene un momento de plantear una renovación generacional, de la mano de la recuperación de la esperanza, de la moral, de la economía, del territorio. Y yo quiero hacer un movimiento político de puertas abiertas, que es más, ya le tengo un nombre, si hay un camino para retomar las conversaciones, si hay un camino para no seguir polarizando, si hay un camino para resolver problemas con tecnología. Entonces, cuando me preguntas con quién estoy, pues estoy con quienes quieren participar en este proceso. Yo no poso de político alternativo, ni poso de outsider o paracaidista. Yo sé que tomé el camino más difícil, que es decir que me siento orgulloso de ser un político de oficio. Llevo 27 años en este oficio, pero como te lo dije antes de iniciar la entrevista, si a mí se me rompe la rodilla jugando fútbol, yo busco un ortopedista para que me la opere, no al mejor odontólogo o al mejor cardiólogo. Y yo creo que Colombia está atravesando un momento donde la experiencia es fundamental. La gente, mucha, odia a los políticos, denigra a los políticos, seguramente con razón en algunos casos. Pero en el mío, yo los invito a que entren a internet e investiguen mi trayectoria. En 27 años, nunca un escándalo de corrupción, nunca una sanción. Y eso me permite decir que es posible ejecutar sus impuestos de manera adecuada. ¿Has pasado por diferentes partidos? Sí, yo milité casi siempre en partidos, o más que en partidos, en movimientos políticos de firmas. Yo llegué a las corporaciones públicas con firmas, pero fui candidato a la alcaldía por el Partido Liberal y senador por Cambio Radical. Hoy estar abriendo ese camino o invitando a que te apoyen, ¿cómo lo ves, David? Pues yo estoy armando, como te digo, un movimiento que quiero soportarlo en la recolección de firmas, que se permite hacer a partir del 31 de mayo, inclusive con muchos políticos, buenos políticos,
que militen en partidos o que no militen en partidos. Yo no hago la política denigrando de la misma. Y a mí me parece que hay gente muy buena, como te lo decía, en diferentes ideologías, pero lo importante es saber a qué le apuntas. Y yo creo que el mejor partido político es el del sentido común, el de la sensatez, el de saber resolverle los problemas a los colombianos con contundentes propuestas. Una de ellas, vuelvo e insisto, la tecnológica, pero otras, como en el caso de la seguridad, con firmeza, con decisión. El ELN, y hablemoslo con claridad, dejó de ser un grupo guerrillero que se quería tomar el poder con las armas para convertirse en un grupo de mafiosos, de traquetos. Lo único que le interesa es la coca. Y lo propio con otros grupos como el Clan del Golfo, que está extorsionando, o las que se llaman disidencias de las FARC. Entonces, hay unos mínimos que el país requiere, y es el primero: tú y yo y todos tenemos derecho a vivir sin miedo. Y la seguridad no es propiedad de la derecha ni de la izquierda. La seguridad es un derecho y hay que hacerlo exigible. ¿Hoy te consideras de derecha, centro? David, ¿qué representa? David representa el centro derecha, pero David Luna tiene absolutamente claro que la primera y más importante lucha que tenemos que enfrentar en Colombia es la lucha contra el hambre. 2.500.000 colombianos se acuestan con una sola comida. Ese desperdicio de comida o esa falta de comunicación entre el productor y el comercializador, entre otras, se puede resolver con tecnología. Pero algunos creen que la lucha contra el hambre es una bandera de la izquierda. Pues si es de la izquierda, del centro, de la derecha, de la que sea, yo la voy a izar, porque es fundamental luchar contra el hambre. Pero es fundamental proteger la libertad de prensa. Y eso dicen algunos que es de centro. Pues entonces vamos a proteger siendo de la ideología que corresponda. O lo propio con la seguridad. Pero yo, si tú quieres, digamos, delimitarlo filosóficamente, milito en el centro derecho. David, estamos cansados de las promesas que no se cumplan. Colombia hoy ya es otro Colombia. Tú mismo lo has dicho, tenemos además, podríamos decir que el tema del narcotráfico es un tema que ya no es que se vea de lejos, es que estamos impregnados. Estamos hablando de un tema de seguridad, pero estamos cansados también de esas promesas y me involucro con los colombianos en ese espacio, porque a veces escucha uno tanta cosa, pero al final no se cumple. Dos cosas, Adriana. Ahora que hablaste de narcotráfico, estamos produciendo 10 veces más cocaína que en la época de Pablo Escobar. 10 veces. O sea que ese cuentico de que es que el narcotráfico ya es un temita aparte. ¿Tenemos un narcoestado? Tenemos un narcoestado. 2, el gobierno americano nos va a desertificar. Y esa desertificación va a impactar en el empleo de muchos colombianos. 3, estos grupos al margen de la ley están ganando territorio porque le amarraron las manos y los pies a la fuerza pública. Eso no es un cuento. Los decretos de cese al fuego del año 22, diciembre del 22, le permitieron a estas organizaciones criminales avanzar y obviamente a la fuerza pública retroceder, lo que nos obliga a tomar decisiones con unas dificultades. La fuerza pública no tiene hoy las mismas capacidades que tenía hace unos años. Está incorporando muchos menos hombres y mujeres. Y 3, en algunos casos la siguen utilizando o mal utilizando políticamente. Yo sí me siento profundamente orgulloso de los policías y de los soldados colombianos. Claro que también me siento orgulloso de ser un defensor de los derechos humanos, pero yo no creo que eso sea excluyente. Y en tercer lugar, lo que tú haces, o la referencia que tú haces a las promesas, yo contesto con una frase y es la misma frase que utilicé en el año 2010 cuando perdí las elecciones a la alcaldía. Yo solo me comprometo con lo que soy capaz de cumplir. Prefiero perder una elección antes que hacer una promesa que no soy capaz de cumplir. ¿Y sabes por qué? Entre otras, porque en todos estos recorridos he sentido tristeza y he sentido desilusión, particularmente de los jóvenes, que tenían una esperanza en que les fueran a condonar los créditos del ICETEX. Muchos de ellos votaron por el hoy presidente por esa razón y no pasó.
O como tampoco pasó el aumento del subsidio de los mayores de 80.000 a 250.000 pesos. Y no pasó, y eso es simple voluntad política. Lo resuelves con un decreto, no necesitas una ley. Entonces, yo sí creo que uno tiene que tener claro, pues que yo sí quiero mirar a los ojos a la gente independientemente de que gane o pierda una elección. Y seguramente esta elección puede ser una oportunidad para definir cuáles son las propuestas que se pueden o no cumplir. ¿Te vamos a ver hasta el final? Me vas a ver hasta el final. Como todo lo que hago, lo hago con seriedad. Me eligieron concejal y lo hice con seriedad y me catalogaron 2 veces como el mejor concejal en el proyecto Consejo Cómo Vamos. Me designaron ministro y lo hice hasta el final y me catalogó la firma de Atesco como el mejor ministro. Me catalogaron como el mejor senador, pero ojo con esto. Yo quiero correr esta carrera con decisión, con firmeza, con amor, pero sin obsesión. Yo tengo absolutamente claro que los intereses del país están por encima de los propios. Quiero correrla hasta el final. Vamos a ver cuáles otras alternativas hay. Es que hasta el momento, pues hay pocos candidatos, pese a que hay muchos en el sonajero. Están los candidatos del Centro Democrático que van a hacer una consulta. Está la doctora Vicky Dávila y estoy yo. Nadie más ha dicho oficialmente que quiere ser candidato. Nadie más se ha lanzado. Yo me retiré del Congreso y anuncié la candidatura. Entonces estoy haciéndola con juicio, con dedicación, y esto no es, que es otro mito, una candidatura para lograr otra cosa más adelante. No, yo la quiero correr porque creo, entre otras, que tal vez va a ser más difícil, pero soy el único que habla de tecnología para resolver los problemas de los colombianos. Bueno, ahí lo tienen. Ahora entramos en la última parte de nuestra sección, que son unas tarjeticas. Estas tarjeticas tú vas a sacar de aquí 6 tarjeticas. ¿De 1 a las 6? Entonces, mira, no, primero vas sacando una, la muestras a esa cámara y primero la lees, la muestras a la cámara y lo que primero se te venga a la cabeza. Wow. Bueno, no tiene que ser político, puede ser... No, lo que primero se te venga a la cabeza. Futuro. Renovación generacional, solo comprometerse con lo que es posible cumplir, y yo sí creo que Colombia puede ser una potencia de la mano de tecnología. Ahí voy, ¿sigo? Ahí vas, muy bien. Te las voy. Ven, yo te la... sí. Amor, pues por supuesto Lauri García, Julieta Luna, Alejandro Luna, pero yo sí siento un amor auténtico por quienes le imprimen todos los días fuerza a lograr que este país sea mejor. Nos tenemos que sentir muy enamorados de Colombia. No, esta sección es la más difícil de todas. Paz es un derecho. La paz no es propiedad de una ideología, es un derecho. Y después de tantos años de guerra en este país, el narcotráfico, los paras, la guerrilla, la delincuencia común, hombre, yo creo que todos merecemos tener un rato de paz y hay que trabajar por ello. La Colombia profunda. Hay que desbogotanizar Colombia. Entre otras razones, porque hay que entender por qué es fundamental construir, por ejemplo, una línea férrea entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño. Si queremos tener una despensa agrícola, es esencial conocer el territorio. Es súper importante saber que en el Amazonas hay un corregimiento en el que tú te demoras desde ahí hasta Leticia 24 horas en lancha. Y ese corregimiento, que se llama Puerto Alegría, lo conectamos con internet, lo que permitió que la gente no tuviera que ir a registrar un bebé o a registrar un fallecimiento. La tecnología une y sobre todo conecta a la Colombia profunda. ¿Cuántas vamos? Vamos en 4. Miércoles, las últimas 2. Vamos a ver esta. Reconciliación. Cuando hablamos de política, yo sí creo que quienes han tenido la posibilidad de gobernar Colombia, llámese los expresidentes,
a ellos les debemos, más allá de la ideología, gratitud, porque dejaron su piel, su corazón, sus hombros en tratar de entregar una mejor Colombia. Tienen muchas heridas seguramente, pero hay que dejarlos, digamos, de seguir confrontando. Yo sí creo que esta generación, la mía, pues viene un poquito más liviana y ojalá tenga la posibilidad de lograr que por lo menos hagamos un pacto de reconciliación verbal y digital, no necesariamente en la pugnacidad en la que se está hoy en día. ¿Y la última? La última, me quedo con la curiosidad de saber qué decían las otras. Amargura. Uy, a mí me amarga profundamente, profundamente el incumplimiento. Me amarga profundamente la desigualdad, por supuesto, y me amarga que Millonarios pierda. Y últimamente estamos perdiendo. No, van muy bien. Bueno, muchísimas gracias, David. Muchas gracias Esta a es ti. tu casa. Gracias por haber compartido este momento, estas historias, que además es el real David Luna. Aquí lo estamos viendo y qué bueno que de esta entrevista podamos ver ese David genuino, el que es. Así que los invito a verla completa en quienique.com, sigan las redes sociales nuestras en el espacio de Quién es Quién. Muchísimas gracias. Adriana, muchas gracias a ti. Un abrazo para todo este equipo maravilloso de Quién y Qué y para todos quienes siguen este importante medio digital. Un placer. Muchas gracias.